Entiendo que ustedes están en un diplomado, que están iniciando un módulo en el cual van a hablar del lenguaje, lo cual me resulta muy estimulante porque creo que una de las principales razones por las que uno se puede dedicar a la dramaturgia es para explorar el lenguaje, ¿no? Y bueno, también me han comentado que les interesaría que hablara como de mi forma de trabajo, y en este sentido yo puedo decir que yo estudié cine, en realidad, estudié guión cinematográfico y después dirección, y en ese sentido eso me hizo una deformación profesional de la que por más que quiero librarme no lo logro, que es como escribir de manera muy sistematizada, con una escaleta que va creciendo, ¿no? O sea, como poner mucha atención a la estructura. Al principio, las primeras cosas que escribía pues, eran como salían, y de un tirón añoro de una manera feroz poder hacer eso. Ya no me sale una obra de un tirón, por más que me lo proponga, y ni mala ni malísimo, digamos que desarrollé una manera de trabajar en la cual dependo mucho de la claridad de la estructura, pero en contraparte, digamos, eso permite que cuando me siento a escribir ya propiamente el texto, ya no una escaleta, me pueda olvidar de hacia dónde va la historia un poco, ¿no? Porque no siempre se resuelve todo en la escaleta, pero me puedo olvidar un poco de la historia, la estructura, el tema y todo esto, y me puedo concentrar sobre todo en la construcción de los personajes y en el lenguaje, ¿no? Mi escuela real de dramaturgia, fui algún tiempo al taller de Juan Tobar, pero básicamente fue adaptar textos de otras personas para puestas en escena, ¿no? Mientras yo estudiaba cine, básicamente no escribí prácticamente ningún texto mío, y lo que hice mucho fue, por ejemplo, adapté un par de obras de Bertolt Brecht que me pidió un amigo director que iba a montar, Un hombre, su nombre, y el señor Puntilla y su criado Mati, que son estas dos obras de Brecht. Adapté una obra de Michael Frayn que se llama Noises Off, que es una comedia muy tonta y muy bien construida, sobre las trastiendas del teatro. Adapté una obra neoyorquina que se llama Las obras completas de William Shakespeare abreviadas, y en todas ellas adaptar quiere decir pues, reescribir en buena medida, ¿no? Por un lado, pues, respetar las cosas que me parecía que funcionaban, y cada una de estas obras contenía cosas que me parecían interesantes e incluso me entusiasmaban, y otras que me parecía que no estaban al nivel del otro, que no me parecían tan interesantes, y entonces como que había que intervenirlas, ¿no? Y también significa que el lenguaje pudiera ser potable para un actor mexicano y ante un público mexicano, porque siempre tengo una neurosis en la cual siempre nunca he podido soportar que los personajes hablen como si fueran series dobladas al español, ¿no? Así de, oh, maldita sea, perra maldita, ¿no? Como si fuera subtitulaje en una película gringa o algo así. Entonces, esa digo que fue mi escuela, porque en realidad ocurrió algo muy curioso, que es que cuando agarras el texto de otra persona, no tienes encima esa enorme presión de la autoría, ¿no?
que es que tienes que ser original, que tienes que ser innovador, que tienes que ser inteligente, que no, o sea, todo eso que se espera de un autor, ¿no? Y en cambio de un adaptador no espera nada, ¿no? Porque el crédito, bueno o malo, se lo va a llevar el autor de la obra original, y eso te da una enorme libertad en la que te puedes concentrar simplemente en ver que sea interesante en escena. La mayoría de los que he nombrado son textos que ya eran textos escénicos, y para mí es fundamental que incluso un texto que ya fue escrito para la escena, digamos que ya tiene recorrida la mayor parte del camino, no fue escrito para esta escena de este momento, en esta ciudad, con estos actores, y entonces hay que hacer ese ejercicio. Yo no podría concebir un espectáculo que simplemente agarra el texto del libro y lo lleva tal cual a la escena, ¿no? Generalmente los que hacen la adaptación, si nadie más la hace, pues son los actores mismos, ¿no? Pero también en algún caso he hecho una adaptación, por ejemplo, de una novela de Valle Inclán, esto mucho más recientemente, en el 2013, para un proyecto entre España y México que se llamó Dos Orillas. Hice una adaptación de Tirano Banderas. Es una novela que lleva trampa, porque es una novela de Valle Inclán, que como dramaturgo era muy narrativo y como narrador era muy teatral, entonces contenía muchos elementos, pero digamos, y ahí había que incluso encontrar como mucho más cuál es el interés escénico de esto, que es la pregunta que en el fondo uno como adaptador se hace, y hablo siempre de adaptador porque creo que en el fondo esa es la esencia del dramaturgo, adaptar sueños, historias que oyó, que investigó, a veces que le contaron o que le sucedieron, al escenario, ¿no? Y en ese sentido dicen que todos los directores son actores frustrados. Yo como dramaturgo soy una especie de director frustrado, aunque luego a veces sí he dirigido mis textos, pero sí siempre he pensado en los textos escritos desde el punto de vista de un director, aún si luego no los dirijo, ¿no? Es la única manera que me hace sentido. En ese sentido, pues no descarto la otra. Se supone que hay gente que ha tomado el teatro sin ningún interés escénico. Alguna vez alguien me trataba de convencer al respecto de Beckett, y para mí es clarísimo que si Beckett no hubiera tenido interés en la escena, incluso casi que en el vodevil, en el circo y en cosas que confluyen en Esperando a Godot, pues habría escrito otra novela como las que ya había escrito, pero sin embargo creo que es muy claro cuando algo está escrito para la escena, ¿no? He seguido haciéndolo, he seguido a la par de escribir mis propios textos, en los cuales, digamos, me cuesta mucho trabajo, pero trato de pensar igual, trato de pensar que en el fondo mi trabajo es simplemente tratar de aterrizar esa serie de ideas y traducirlas a algo que funcione en la escena de hoy. También he seguido haciendo algunas adaptaciones, un par de ellas de Shakespeare, obras de Shakespeare, que ese es, digamos, si las obras estas que les mencionaba fueron algo así como el equivalente a la licenciatura que no cursé en dramaturgia, las de Shakespeare son equivalentes a un posgrado, porque ahí entiendes absolutamente todos los posibilidades de la construcción dramática. Son muy impresionantes. Adapté y monté una versión de La Tempestad,
que se llamó Temporal en 2012, y hace 2 años hice desde la traducción, adaptación y dirección de un Hamlet. Y la verdad es que yo creo que lo que aprendes desentrañando, metiéndote hasta la cocina de un texto como Hamlet, es muchísimo. O sea, sí, creo que no hay que endiosar nada y no hay que esculpir en letras de bronce nada, pero Hamlet un poco sí, porque realmente tiene una sabiduría teatral concentrada, y de eso te das cuenta incluso una semana antes del estreno, ¿no? Un texto que estuviste a punto de quitar, cosa bastante frecuente en Shakespeare y en la obra más larga de Shakespeare, que es Hamlet, que cuando la leímos en la traducción que hice completa, duraba más de 5 horas leída, ¿no? O sea que en escena eran 6 horas sin ningún problema. Textos que estuve a punto de quitar y que de pronto descubría por qué estaban ahí, y a veces era porque agregaban algo al discurso, pero a veces era por algo tan sencillo como que si no tienes ese texto ahí no da tiempo de que el otro personaje salga, se cambie, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas tan del escenario. Y por eso es que a Shakespeare la adaptación que uno le puede hacer, creo que básicamente tiene que ver generalmente con recortarlo un poco, aunque yo llegué a una versión de casi 4 horas y no quise bajarme de ahí, y pues ni modo, me empeñé en que si uno está dispuesto a ver 4 horas de una serie norteamericana de corrido, pues debería de poderlo hacer con el teatro, y si no lo hace, pues no es porque no se puede, es porque quizás no es muy interesante lo que está pasando. Y la otra adaptación que le hice pues fue de lenguaje, ¿no? Y esa sí fue una adaptación muy libre, como siempre que he tomado un texto, y tiene que ver con cómo conservar la poesía indudable de Shakespeare sin meterme a encontrarle, digamos, equivalentes métricos y este tipo de cosas que han hecho poetas como Segovia, por ejemplo, ¿no? Que tiene una versión muy interesante de Hamlet en endecasílabos, ¿no? Y con toda una teoría de por qué esa es la forma que equivale al pentámetro yámbico que usa Shakespeare. Pero bueno, yo no soy poeta, pero sí tratando de rescatar esa plasticidad del lenguaje, un poco de esos ritmos que genera, pero sobre todo ese rango que va de lo que habla Hamlet a lo que hablan los enterradores, ¿no? Y los enterradores es el teatro más popular, es Cantinflas, de veras es una cosa que sientes la tradición teatral ahí de siglos. Y luego lo otro es elevado, exquisito. Y lo interesante de Shakespeare es que no es ni lo uno ni lo otro, es como no solo la suma, sino diría yo el contraste de ambas cosas es lo que le da su enorme volumen a las obras de Shakespeare y al lenguaje de las obras de Shakespeare. Cuando escribo mis propios textos soy mucho menos objetivo, entonces por eso preferí empezar hablando de estas experiencias de adaptación, porque generalmente cuando uno escribe una historia suya, pues te encuentras con muchas más preguntas, no sabes de qué trata, no sabes si es interesante, no sabes si tiene sentido, y entonces eso te coloca en una situación a veces mucho más endeble. Y en esos momentos trato al menos de recordar el camino que he transitado cuando tomo la idea de otra persona. Un texto, digamos, uno de mis primeros textos, que es 1822, que es sobre un personaje que nació aquí, padre Mier. Por ejemplo, fue como una manera de pasar de la adaptación a algo mucho más propio, pero en realidad seguía siendo una especie de adaptación porque estaba basada en los textos de Mier, en los libros de historia
historia de la independencia, sobre Iturbide, etcétera, etcétera. Y de nuevo ahí la pregunta era, ¿cómo le damos forma teatral a esto? Es divertidísimo, es alucinante y además, y eso tiene que ver con el asunto del lenguaje, una de las cosas, el personaje Fray Servando, a mí, desde que leí su vida dije, este es un personaje teatral y además es un personaje que vuelve explícitamente en sus textos, habla de la política como un gran teatro, a veces como una farsa. Y no hay, y cuenta chistes en la tribuna del primer Congreso Constituyente Mexicano, y esos chistes generan un escándalo y hacen que se tambalee el emperador Iturbide y ese tipo de cosas. Dices, pues eso ya no sucede, ¿no? ¿Dónde están esos políticos que tengan esta cultura y este sarcasmo para lanzar un dardo lleno, cargado de veneno y humor y causen revuelo? Entonces eso fue lo que me interesó mucho del personaje, y que sus textos tienen un estilo, un lenguaje, un estilo literario increíble, ¿no? Un lenguaje que ya no usamos y que a veces puede ser un poco difícil y farragoso, pero que tiene usos de las palabras que de pronto hacen que recupere su vida el lenguaje, ¿no? Hablar sin esas convenciones un tanto estereotipadas y que a mí en lo personal me dan un poco de hueva del vosotros, y todo, como son personajes de hace 2 siglos, pues casi que les oyes el ceseo y todo eso, ¿no? Pues eso no me parece muy interesante, pero hay algo en la manera de hablar de Fray Servando que sí. Entonces fue como encontrar un lenguaje que no le estorbara al público del siglo XXI, digamos, y que conservara la riqueza y incluso el exotismo lingüístico de hace 2 siglos. Y creo que ese es un objetivo que finalmente, al adaptar a Shakespeare es un poco lo mismo. Valle Inclán ya lo tiene, porque Valle Inclán es eso en esencia. Eso es lo que me gusta mucho de Valle Inclán, es que su lenguaje no se parece a nada, ¿no? Es Valle Inclán. Y bueno, me costó mucho trabajo llegar como al meollo en esa obra, varios años de trabajo, porque en la investigación me fui topando con historias. Y ese es un peligro de la dramaturgia histórica, ¿no? Que te puedes perder en el universo de cosas absolutamente delirantes que ocurrieron y que nadie nunca te contó en las clases de historia ni nada parecido, ¿no? Y entonces un poco como venganza de eso, o para deshacerme de ese estigma que me había tardado varios años en hacer esta obra, hice otra obra histórica que se llamó Las Cruenos, la brevedad del poder, sobre el presidente que duró 45 minutos, donde lo importante no era el lenguaje, no era ni siquiera el personaje histórico, no había nada. Ahora hay un libro, pero cuando yo escribí la obra, ese libro no se había publicado, ¿no? Entonces había entradas de este tamaño en las monografías y en los libros de historia y en la enciclopedia que decía: duró 45 minutos el tiempo necesario para nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación y renunciar. Y la obra un poco partía de la premisa de, bueno, nombrar a Huerta le habrá tomado 5 minutos, renunciar otros 5, y los otros 35, pues el señor se perpetuó, como hacen todos nuestros presidentes. Y ese es un poco el motor de la obra. Y ahí hice al revés, o sea, primero escribí la obra y luego leí los libros de historia para ver si estaba yo diciendo algo verdaderamente aberrante. Y curiosamente la intuición te lleva a imaginar varias cosas, a deducir varias cosas que luego encuentras en los libros. Y digamos, pero este personaje básicamente tiene muy poco de la Lascurain real y mucho de todos nuestros presidentes, desde Porfirio Díaz hasta Vicente Fox, que era el que estaba en ese momento que la escribí.
De modo que a mí nunca he buscado como un estilo, digamos. Creo que aunque admiro a dramaturgos que tienen un estilo como Samuel Beckett, por ejemplo, creo que lo que más admiro es como las dramaturgias que cambian de carácter, ¿no? Y al menos a mí lo que me gusta del teatro es que cada vez es diferente y ahora es una cosa totalmente diferente, ahora es un planteamiento realista y mañana es una cosa, ¿no? Ese es el teatro que a mí me interesa hacer o me divierte. Y en ese sentido, digamos, el lenguaje obedece un poco a dos cosas. Una, la que decía hace un momento, es ese puente que extiendes con el público, y si ese puente es muy pesado, se cae, y si ese puente está construido con demasiada ligereza, pues también se rompe, ¿no? Pero por otro lado depende del planteamiento mismo de la obra. Entonces, en una obra realista el lenguaje funciona, creo que más por lo que no dice que por lo que dice, ¿no? El subtexto es el gran, digamos, descubrimiento, invento de Chekhov y Stanislavski, esta idea de que lo que se dice es la punta del iceberg de todo aquello que no se dice. Y entonces el lenguaje es mucho más funcional, no es un objetivo en sí mismo. Y en cambio, en otras dramaturgias, el lenguaje casi tiene vida propia más allá de los personajes, o los personajes son solo vehículos para el lenguaje. Y sobre esto, ya que eso es lo que, digamos, van a ver en este módulo del diplomado, les quiero un poco compartir lo que fue una experiencia, quizás la experiencia más extraña que me tocó respecto al lenguaje. Es cuando Alberto Lomnitz, que fundó y dirigió muchos años la compañía Seña y Verbo, que, ¿no?, es una compañía de teatro para sordos, pero que también en sus montajes generalmente invita actores oyentes, y entonces se hacen obras que tienen palabra hablada y lenguaje de señas, ¿no? Entonces, no sé, era como su aniversario o alguna cosa así. Entonces nos invitaron a 3 dramaturgos a escribir una obra corta que tuviera que ver con el asunto del lenguaje de señas, la sordera, pues, la problemática. Y entonces, bueno, pues me leí el libro de Oliver Sacks sobre la sordera, que tiene un título muy bonito, ¿no? Que es Veo una voz, ¿no? Esta idea de que todo es... Y que, bueno, te abre una cosa muy fascinante, porque pues uno piensa, no sé, yo en el metro de la Ciudad de México siempre aparecía algún sordo que nos repartía tarjetitas de la manita, si es la L, no sé qué, y yo pensaba que así hablaban los sordos, y pues resulta que no tienen absolutamente nada que ver con el lenguaje de señas, y además el lenguaje de señas mexicano no tiene nada que ver con el de Estados Unidos, etc. O sea, realmente es un lenguaje. Y ahí, curiosamente, acabó siendo, creo que es casi un monólogo, ¿no? Hablado, quiero decir, porque la necesidad era construir los parlamentos, digamos, de estos personajes sordos en español escrito, que sería traducido al lenguaje de señas, pero no tenía ningún sentido esperarse en el estilo, digamos, porque se iba a volver, ¿no? O sea, como todas estas señas que hacen, ¿no? Entonces era un lenguaje así desnudo, descarnado, era casi la idea a transmitir, que ellos ya adaptarían. Y como que me desquité un poco con los personajes hablantes de la obra. Uno de ellos era un político caído en desgracia, al que, digamos,
al que castigan mandando a dirigir la Escuela Nacional de Sordos, o castigan a los sordos mandándolos a que los dirige este político caído en desgracia, y entonces este político trata de que el día que vaya el presidente a inaugurarle su nueva escuela, pues los sordos puedan decir un pequeño discurso que básicamente es porque los sordos pueden hablar a veces, y entonces él se empeña en que eso ocurra, y la imposibilidad que resulta ser una negativa, también una postura política de decir gracias señor presidente, es, digamos, el motor de la obra. Así es que esa es una obra que, por cierto, está publicada en los cuadernitos de Paso Vegado, por si a alguien le interesa, y es una obra sobre el lenguaje. Finalmente, lo que es fascinante, o lo que fue fascinante de esta experiencia, fue entender qué relativo es aquello que entendemos como lenguaje, ¿no? Porque abarca el italiano, el portugués, incluso el chino, y nunca abarca estas otras formas de lenguaje, que en realidad son muchas, ¿no? Muchas más de las que imaginamos, pero concretamente la de la lengua mexicana de señas, es una lengua que no solo se basa en gestos, sino que tiene en lugar de en fonemas, sino que tiene una lógica completamente diferente de construcción a la nuestra. Y aún así la posibilidad de que haya una traducción teatral, entonces claro, lo que hicimos fue poner al traductor en primer plano, al que le traduce a los sordos y traduce a los oyentes lo que los sordos dicen. Se volvió un personaje de la obra que intervenía. Luego la obra se fue a dar una función en un festival o algún evento acerca del teatro de sordos en Estados Unidos, y entonces se volvió no bilingüe sino tetralingüe, porque los diálogos eran subtitulados en inglés, los diálogos de los actores, y los de los sordos en lengua americana de señas. Entonces había otro segundo traductor que hacía todo. Me parece una Babel fascinante, y creo que en el fondo el teatro tiene que ver con eso, ¿no? Con esa necesidad desesperada de comunicarnos unos con los otros y establecer un puente, o que en este caso eran los traductores, pero que generalmente pues, son los actores y el dramaturgo los que están fungiendo como tales, ¿no? En una representación que tiene un lenguaje común. Pues no sé si, ¿por qué no sé si quieren que hablemos de algo en especial, o no sé si quieren plantear un comentario o alguna pregunta, en fin. Yo sí creo que hay una especie de experimentación con el lenguaje, porque ese español que se está hablando ahí no existe. O sea, no es un español revolucionario, o sea, digamos, de la época de la revolución, ni es un español tampoco, ¿no? Es en realidad tener una jerga de alguna manera inventada, o sea, digamos, ese dialecto, esa variante digamos, del español, pues en realidad no existe, ¿no? O sea, así no hablaba la gente en tiempos igual que las Urain, y obviamente no habla así nosotros. O sea, hay un español de esa obra, ¿no? Pues no sé, ahora que lo dices, según yo no, pero puede que tengas razón. O sea, a ver, es que claro, todo es una abstracción, porque cómo hablaban la gente de esa época. Tendemos a pensar que como escribían los autores de la época, pero ellos eran literatos, ¿no? No lo sabemos realmente, ni siquiera en tiempos del cine, porque el cine tiene sus propios códigos, ¿no? Si la gente de los 40 se hubiera hablado como Marga López, pues sería gente muy rara, ¿no? De hecho, me refiero como a eso, ¿no? O sea, el cine, por ejemplo, es una propia variante, digamos,
del español, ¿no? La gente de los 40 no hablaba así, ¿no? Entonces es más o menos a lo que se refiere. Ese cine además cargaba con la herencia de ese teatro español, ¿no? Que era el que había imperado todo el siglo XIX y principios del XX, y donde era actor quien cejeaba y hablaba como español, siendo ya mexicano y todo, ¿no? Ese es uno de los, o sea, cómo habla la gente en una obra histórica, pues es uno de los principales retos. Ahí yo creo que, digamos, a mí me sirvieron dos brújulas. Una es Shakespeare, que justamente era absolutamente irresponsable, desde una óptica contemporánea, naturalista, ¿no? Hacía algo que se consideraría un error, pero que era pues realmente un acierto, que era decir, sí, mi obra es de romanos y todo, pero pues hablan como nosotros, ¿no? Como ingleses de los bajos fondos londinenses y de la realeza inglesa del siglo XVII, en lugar de siempre estar como con esta cosa de museo, de tratar de que... Y la otra, que quizás tiene que ver también con lo que mencionas, de nadie habla así, y digamos, eso me lo enseñó mi maestro Juan Tobar, que dice algo así como: el diálogo teatral es el habla de la gente menos todas sus muletillas, y toda la paja, digamos, la basura, lo cual es relativo, porque hay dramaturgias basadas en la paja y la basura, ¿no? No la de Juan Tobar, ciertamente, que siempre tiene una flexibilidad de lenguaje muy interesante, pero eso en el teatro es muy discutible. Pero un día le hice, cuando yo, digamos, acababa de salir de su taller, estaba yo chavo y había entrado a un periódico y dije, me voy a entrevistar a mi maestro, y le hice una entrevista, y como era mi maestro, tuve la idea de que me la aprobaran, ¿no? Entonces le dije, Juan, mira, esta es la entrevista que voy a publicar, y nunca me destrozó un texto como esa entrevista, o sea me la regresé y me dijo, no sirve. ¿Por qué? Porque me haces quedar como un imbécil. ¿Pero por qué? Pues porque te pones a hablar como hablo. Y tenía razón, o sea, si cualquiera de nosotros transcribe lo que dice, el lenguaje se vuelve un poco expresivo, farragoso, aburrido, ¿no? Es una... Digamos que el lenguaje en el teatro, pero incluso en el periodismo, así me lo terminó enseñando Juan con esa entrevista, es una abstracción, es una reducción, una síntesis de la realidad, y en buena medida el dramaturgo está en la decisión que toma de qué dejar fuera y qué dejar en el diálogo. En el caso de Lascurain, yo había escrito algunas obras que me había publicado Emilio Carballido y que estaban muy influidas por la dramaturgia de Emilio Carballido, de la nueva dramaturgia mexicana, por la literatura de la onda y todo eso, y entonces pues, la gente hablaba como hablábamos, ¿no? Y un poco 1822 y Lascurain fueron un intento de decir, ok, quiero escribir una obra en la que no digan un solo término coloquial, ¿no? Ni un que hubo, ni un cabrón, ni un tal, o sea, nada. Sin que sean obras asépticas, que digan, ay, no, las groserías y todas estas cosas. No, sino como parte de una búsqueda. Y digamos que también por eso puede que siempre esté el lenguaje. Luego, después de escribir esas dos obras en esta cosa pendular que uno siempre tiene, pues me fui al otro extremo y entonces escribí una que se llama El Padre Pródigo, donde hay un personaje que no puede hablar más que insultando a todos de las maneras que mejor se le ocurre, ¿no? Y entonces yo creo que en el fondo era una necesidad de, ¿no?
sacarme esa limpieza que tenían las Curaimich reservando para hablar, ¿no? Creo que en 1822 en el montaje sí metieron un par de insultos, pero esa era cosa del montaje. ¿Qué más? La diferencia entre tu proceso de escribir cine o escribir teatro y si al hacer teatro manejas alguna estructura, como en el cine hay estructura cinematográfica. Bueno, no, yo creo que en el cine no hay estructura, o sea, hay como varias fórmulas que Hollywood maneja, que en realidad son un fusil sin crédito de Aristóteles, ¿no? O sea, Sitfield, que fue el gran gurú de los 90, ¿no? Del guionismo, pues dice plot point y se fusila la peripecia de Aristóteles y tal. En el fondo, también te digo que eso ya no me cuestiono si es bueno o es malo, así fue, o sea, mi educación en ese sentido con Juan Tovar fue muy centrada en la construcción dramática aristotélica, ¿no? Que es la base un poco de una construcción muy convencional. Quiero decir, porque son las convenciones de 20 siglos de dramaturgia. Tradicionales, mucho. Lo que me aburre es el estereotipo, pero digamos que yo me acerqué a Shakespeare, por ejemplo, porque justamente sentía que ahí había formas que venían de ser probadas durante, o sea, esos grandes dramaturgos siempre como que absorben una tradición teatral. Molière, la comedia del arte, por ejemplo, Shakespeare y los isabelinos también absorben, como desde luego Lope de Vega y ellos. Entonces, no, digamos que yo no uso estructuras, pero sí me ha interesado mucho los enfoques. Uno de los enfoques, desde luego, de los primeros que me interesó fue el teatro épico de Brecht. Esta idea de que la ficción hay que romperla cada tanto para que no nos chantajee emocionalmente, en la que sigo creyendo en tanto el melodrama sigue siendo nuestro género rey, en el cine, en la televisión, y debo decir que a veces disfrazado de narraturgia del siglo XXII en el teatro. Y se nota cuando el narraturgo que le habla al público, que no lleva vestuario, que dice me estoy sintiendo mal, empieza a llorar. Y ese es un chantaje emocional, perdón, ¿no? Entonces, eso digamos que me parece que sigue siendo un enfoque muy interesante, ¿no? En términos, porque te remite a la escena y a la experiencia del espectador. Me gusta mucho la libertad justamente de Shakespeare y los isabelinos para abordar lo que sea, ¿no? Esa idea de que no hay nada que no puedas hacer en un escenario. Y entonces tiene obras que la crítica considera fallidas y que a mí me parece de lo más delirante que se ha escrito para el teatro, como Pericles y estas, que de pronto estás en el mar en una tormenta y luego en una isla y luego han pasado 20 años y luego llega la famosa acotación de sale perseguido por un oso, ¿no? Que es una de las obras de Shakespeare, que dices, puta, ¿cómo era ese oso? No sé, era un vestuario de oso, era como una botarga o qué, ¿no? Entonces realmente todo, o sea, lo que es increíble es que todo puede ser representado, los antiguos griegos, el futuro, ¿no? Tal. Entonces, es como eso, ¿no? Puntos de vista. Desde luego el teatro del absurdo es otro punto de vista que siempre me ha interesado. Y digamos que, no sé, supongo que con los años uno se vuelve, como que redescubres ciertas formas que antes no me parecen muy interesantes, como el realismo, ¿no? Y pues he escrito un par de obras que tienen que ver con una estructura. Esta obra que premiaron en el concurso Rascón Banda, pues es un ejercicio de realismo así, porque tiene que ver justamente con cómo poder retratar
realidad como la que estamos viviendo, sin caer ni en la denuncia ni en el melodrama, ¿no? Sino encontrarle otra beta. Pero creo que en el fondo lo que a mí me resulta muy estimulante es robar de otros, a veces de otros lenguajes y de otras disciplinas, elementos del cine, por ejemplo, de la literatura. Y por eso me parece que el teatro narrativo, que cuando yo vi la carta al artista adolescente, que yo creo que fue uno de los primeros ejercicios, o el primero que se hizo en México de teatro narrativo, ¿no? En los 90, en el texto de Luis Mario, y desde luego Schimmelpfennig y todo esto, pues era súper propositivo, ¿no? Ya la enésima vez que un personaje se levanta y dice, estoy frente a un público, no sé qué decirles, no sé qué están pensando, ¿no? Digo, ¿no? ¿Por qué no ahora vamos y nos robamos el lenguaje de las actas del Ministerio Público que tomó las declaraciones a los policías de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Seguramente es más interesante eso, pero en el fondo es como robarse cosas de otros lados. Pero las estructuras en sí mismas, yo creo que la estructura de 3 actos, principio, desarrollo y clímax, en esa, pues sí, creo que siempre me ha servido así de general, ¿no? Sobre los personajes históricos, hasta dónde, o sea, como que hay un gran problema en la cuestión de un personaje histórico que tiene una vida muy interesante, muy fascinante, con muchos acontecimientos y pues la construcción dramática a partir de ese personaje histórico, o sea, cómo resuelves o cómo abordas el problema de manera que pues no se convierte en un resumen de la vida del personaje histórico, o como las películas, las biopics, siempre se convierten en un resumen, un retrato de un ser perfecto en las películas históricas. Bueno, no leí la de Padre Mier, pero supongo que te enfrentaste con Mira, la ventaja con el Padre Mier, igual con las Curain, es que en realidad nadie había hecho una obra sobre ellos. Entonces, no tenía, digamos que, no sentía la obligación de ser antiheroico, o sea, porque eso le pasó a Iván Goya, ¿no? Cuando hizo su obra sobre Hidalgo, y que acaba confesando en un artículo, pues no pude, o sea, me resistía al cartabón del héroe de bronce, pero acabé haciendo otra figura de cartón para oponerse a eso, ¿no? En esta, yo creo que, digo, la verdad sin pensarlo así, pero viéndolo en retrospectiva, pues sí, o sea, como que me dio la suficiente libertad para que si quería llevarlos a un lado o al otro, pues total, nadie los conoce mucho. Yo sé que aquí en Monterrey, en la Macroplaza, hay por lo menos 2 estatuas del Padre Mier, pero en México hay una calle y nadie tiene la más remota idea de quién era esa señora Teresa de Mier, ¿no? Así, entonces ni idea, o sea, de que, deja tú de que, fue uno de los constitucionalistas, pues ese güey fue uno de los intelectuales más lúcidos del siglo XIX mexicano. Sus textos le acabaron dando forma a nuestro país. En parte no le hicieron caso y luego resultó que tenía razón el cabrón, ¿no? Entonces, es realmente, pero pues quizás por lo mismo que fue más intelectual que político, pues fue olvidado. Entonces, eso da libertad, digamos. Pero obviamente, digamos, yo la obra que escribí, pues sale Iturbide, que ha sido satanizado hasta ¿no? Y venerado por otros. Hay una página en internet que se llama Página de la Casa Imperial Mexicana, que sigue dónde están los tatarachosnos de Iturbide hoy en día. Digo, no lo dice, pero por si acaso un día de estos España recapacita y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy interesante, o sea, como te digo, te pierdes en esta, ¿no? Muy difícil, para mí es muy difícil sintetizar, y con historias así el doble, pero
creo que en el fondo los personajes te proponen, eso es lo que a mí me gusta mucho de hacer teatro histórico, que lo que tú te puedas imaginar no es nada comparado con lo que realmente te encuentras. Y es un trabajo de mucha paciencia, porque leer las obras de Mier, leer su defensa, su alegato de por qué él no negó las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 3 tomos publicados por El Mundo Gorman, es una tarea verdaderamente, pero hay unas perlas ahí que valen la pena, ¿no? Sales como un minero diciendo, aquí está, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tiene la historia, y porque son justo esas cosas que nunca te enseñan. Entonces, para mí, por ejemplo, en 1822, una de esas perlas, pues fue encontrarme con nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, prócer, que resulta que se había ido a vivir como salvaje a la selva de Veracruz durante meses, antes que rendirse, ¿no? Prefiero ser un náufrago en medio de la selva veracruzana que rendirme ante los españoles. Y cuando ya triunfó la independencia y alguien se acuerda, hay que ir a avisar al señor Victoria que ahí sigue resistiendo aún, ¿no? O sea, y dices, puta, o sea, jamás se le habría ocurrido eso. Es emocionante porque oye a alguien que defiende a esos extremos y al mismo tiempo es ridículo, ¿no? Tiene algo como... y eso es lo padre. Entonces, yo creo que una guía es que de pronto los mismos personajes te propongan cosas, ¿no? Bueno, pues aquí damos conclusión a esta charla, a esta introducción a este tercer módulo. Muchísimas gracias, Roberto Villarreal. Muchísimas gracias, Flavio, por acompañarnos. Y pues bueno, sabemos que ustedes también tienen que estar allá en el festival, pero pues les agradecemos mucho el tiempo y la oportunidad. Gracias. Un aplauso.